Soy Carlos Montejo, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y en los próximos minutos estaremos revisando una defensa audiovisual sobre lo que es el psicoanálisis y sus distintos elementos en el marco de la Cátedra Psicología de la Personalidad 2. El psicoanálisis como corriente psicológica es muy interesante, ya que hizo muchos aportes a la psicología y sobre todo a la aplicación práctica del conocimiento psicológico. Incluso modernamente todavía utilizamos muchos de los preceptos que plantea el psicoanálisis, a pesar de tener más de 100 años de desarrollados sus postulados. Como ya sabemos por asignaturas anteriores, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, y estaremos haciendo un análisis, digamos, más detallado de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis en los próximos minutos. La ruta de nuestra presentación es la siguiente. Estaremos revisando los conceptos relacionados con consciente e inconsciente desde la perspectiva de Freud. Estaremos viendo el modelo genético de Freud, que está desarrollado o está relacionado con las distintas etapas de desarrollo psicosexual que propone Freud. Y dentro de eso estaremos valorando también el significado del complejo de Edipo. Daremos una revisión también sobre lo que son los métodos terapéuticos aplicados para el psicoanálisis. Y por último estaremos viendo los distintos tipos de personalidad neuróticas que abordó Freud, y estaremos viendo la diferencia de psicosis y neurosis desde la perspectiva freudiana y desde la perspectiva actual. Comencemos con lo relacionado con el inconsciente y el consciente. La teoría de psicoanálisis tiene como distintos modelos, y cada uno de los modelos hace como que un tributo o un aporte a la teoría psicoanalítica. El modelo topográfico es el modelo que describe cómo está constituida la psique humana, ¿no? Y en este modelo Freud propone la existencia del inconsciente. Este concepto del inconsciente es algo tan poderoso, que es la base de todo el psicoanálisis, y es tan profundamente humano y tan intrínseco de nosotros, que incluso en su teorización solamente podemos incluir información sobre él, pero es algo que existe y que forma parte de nosotros, ¿no? De acuerdo a Freud, nuestra mente está dividida desde la perspectiva de este modelo topográfico en tres estructuras. El consciente, que forma parte, que son aquellas cosas de las que nosotros nos damos cuenta, como somos conscientes, es decir, aquellas cosas que vemos de nosotros y que sabemos que están allí. El preconsciente son aquellas cosas que en principio no están en nuestro consciente, pero que de ser requeridas las podemos traer, es decir, lo que está vinculado con la memoria. Y el inconsciente, que es todo ese mundo interno que yace dentro de nosotros, que es una realidad que nosotros no conocemos y que mucho de la dinámica psíquica, como veremos más adelante cuando veamos la constitución del aparato psíquico, se apoya en los procesos que pasan en este inconsciente. Este modelo topográfico suele referirse como el iceberg, porque Freud decía que nosotros lo que podemos ver es un pedacito del consciente y el preconsciente, pero que el inconsciente, que es la sustancia del aparato psíquico, lo que hace verdaderamente al aparato psíquico dinámico, robusto, lo que nos hace humanos, pues está como los icebergs debajo del agua, y solamente lo podemos ver con una pequeña aproximación. Continuando con la teoría psicoanalítica, el modelo estructural señala que el aparato psíquico del ser humano está dividido en tres estructuras. Es importante decir que Freud no trabajó
modelos animales, ¿no? O sea, no es como la línea conductista que trabajaba mucho con conducta animal para extrapolar a los humanos, sino que este modelo psicoanalítico solo es inherente al humano. Dentro de los modelos de la estructura de personalidad o el modelo estructural del psicoanálisis, Freud propone que hay tres estructuras dentro del aparato psíquico. El ello, que es el componente de la personalidad que nace con nosotros y forma parte del inconsciente, y es esa estructura que se encarga de controlar todo lo que son nuestros instintos, nuestros deseos, todas esas cosas que están en el inconsciente, que Freud no los llama impulsos, sino que los llama pulsiones, lo veremos más adelante. Pero el ello es todo eso que está inconsciente dentro de nosotros, que se encarga de manifestar y regular nuestros deseos. Según Freud, el ello es la fuente de la energía psíquica, es decir, todo el psiquismo se mueve por el ello y obedece a un principio que se llama el principio del placer. ¿Qué significa ese principio del placer? Bueno, que en el ello se generan los deseos del ser humano, y la satisfacción de esos deseos es lo que nos mueve. Y cuando esos deseos no pueden ser satisfechos, entonces se produce el trastorno de ansiedad. El yo es un componente de la personalidad que se deriva del ello. O sea, es decir, el ello es, como habíamos dicho, es innato con nosotros, el yo se forma a partir del ello, y esa estructura del aparato psíquico que se encarga de hacer la interacción con la realidad, ¿okay? Es lo que le permite al individuo interactuar con la realidad y por tanto funcionar. El yo está dentro del consciente, a diferencia del ello que está en el inconsciente, y a diferencia del ello que obedece al principio del placer, el yo opera por el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En el inconsciente, en el ello, se produce la necesidad, la búsqueda del placer, y el yo se encarga de buscar el camino para satisfacer esa vía, pero bueno, no siempre puede satisfacerse eso, y el principio de realidad lo que hace es como encuadrar esos deseos que vienen del ello, ¿no? Y es parte de su función también manejar la descarga de las insatisfacciones que provienen de los deseos del ello, ¿no? Y por último tenemos el super yo, que es esa parte de la personalidad donde están todo lo que tiene que ver con las normas, con lo correcto, con lo que debe ser, ¿no? Dentro del superyo tenemos dos estructuras: la conciencia, que nos dice lo que está bien, lo que hemos aprendido en nuestras figuras de autoridad, lo que hemos aprendido como correcto, y el ideal del yo, que se refiere a aquello que nosotros pensamos que debemos ser, ¿no? Entonces, no es casualidad que lo haya estructurado de esta manera. El yo se encuentra como en el medio, lidiando entre ese principio del placer y esos deseos que vienen del ello, lo que le dice el super yo, que debe ser la mediación, el control, lo que es correcto, lo que está bien, y el yo está como en el medio de esa fuerza, lidiando con eso y con la insatisfacción de lo que viene del ello, ¿no? Hemos visto el modelo topográfico, el modelo estructural. En el modelo económico se refiere a cómo son las fuerzas que están dentro de ese aparato psíquico. El psicoanálisis propone que dentro de todos nosotros existen dos pulsiones. Freud no habla de impulsos, sino pulsiones, que son cosas que nos mueven a. El instinto es más de los animales.
En los seres humanos tenemos como pulsión, que son cosas que nos mueven, y lo que nos mueve, dentro de nosotros hay dos pulsiones. Una pulsión de vida, que es lo que se llama la energía erótica, se representa a través de Eros, y la energía tanática o la pulsión de muerte, que tiende como a la destrucción, que está representada por Thanos, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas viven en nosotros en condiciones, digamos, normales. Tendemos a la pulsión de vida, a esta energía erótica que Freud la llama la libido. Esa energía positiva es la libido y es la pulsión de vida. Por otro lado, la pulsión de muerte es la tendencia a la autodestrucción, pero a diferencia de la pulsión de vida, que hay como que una energía que se llama libido, para el caso de la pulsión de muerte o la energía tanática, pues no tiene un nombre como tal. Bien, ahora hablando del método genético de Freud, vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Perdón. Freud propone que la energía sexual es un factor importante dentro de lo que es el aparato psíquico de las personas, y él dice que, bueno, que ese desarrollo psicosexual, o mejor dicho, que el desarrollo de las personas va conectado al desarrollo psicosexual, y él lo divide en distintas etapas donde, de acuerdo al desarrollo fisiológico de la persona, va a tener como que, digamos, un foco en una parte del cuerpo. Estas fases que identifica Freud comienzan con la fase oral, que empieza de los 0 a los 18 meses. Y en esta fase, la esfera donde el niño pues siente el placer es en la boca. Entonces lo utiliza como instrumento de placer y lo utiliza como instrumento para descubrir. Como en esta foto podemos ver aquí el niñito comiéndose el juguete. Los niños en esta etapa pues tienen tendencia a esto. Cabe señalar que en la época en la que Freud propuso esto, recordemos que principios del siglo pasado, pues que esto fue un escándalo, ¿no? El tema sexual era una cosa, digamos, escandalosa en la época. Y hablar de sexualidad de los niños era más escandaloso todavía, ¿no? Pero bueno, en esta digamos, fase oral, donde los niños están descubriendo el mundo a través de la boca, y es de los 0 a los 18 meses. De los 18 meses a los 3 años pasa a una segunda etapa, que es la fase anal. El niño comienza a descubrir el control de los esfínteres y siente placer, o el foco del placer está en la zona anal a través de la retención y la emisión de las heces, ¿no? De hecho, Freud propone que cuando hay algún trauma en esta fase, digamos, anal, pues la gente o puede ser retentiva y controladora, o puede ser derrochadora y desgastadora, ¿no? Porque tiene temas con el control. Distinto a cuando ocurre en la fase oral, que tienden a ser personas agresivas, poco controladas, como en el caso de personas inmaduras. Luego viene la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. En esta etapa, la zona erógena asociada es la parte genital. Incluso está descrito que hay masturbación en esta época, y también se asocia el orinar como la sensación de placer. Desde la teoría de Freud, en esta etapa es donde se produce el complejo de Edipo. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Él lo define basándose en la historia en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, que se enamora de su madre Yocasta, y él al final se saca los ojos y se va de Tebas. El niño, propone Freud en esa etapa, el niño varón, siente una atracción erógena e incestuosa hacia la figura
de la madre, ¿no? Y por consecuencia siente una figura de rechazo hacia el padre por competir, digamos, por el afecto de la madre. Ahora, hay un mecanismo de control allí de esa relación incestuosa, porque ese deseo, el niño, a pesar de ser inconsciente, sabe que no debe ser y que no está bien, y entonces le surge el temor a ser castrado por el padre. Entonces, desde esa perspectiva, se controla ese complejo de Edipo, se resuelve a través de el temor a la castración, y en la siguiente fase pues, de latencia se inhibe ese desarrollo, esta fase sexual. Ahora, en el caso de la niña, hay un mecanismo parecido. La niña ve que la madre fue, digamos, castrada, que no tiene pene, y ella, pues, para evitar esa castración, tiende hacia la figura del padre con un mecanismo similar de la relación incestuosa y afectiva, y que se resuelve también, pues, por el temor a no ser castrada como la madre, ¿no? Hay gente que confunde o llama este conflicto de la niña el complejo de Electra, pero hablando formalmente, dentro del psicoanálisis no existe tal cosa como el complejo de Electra. El complejo de Electra fue un concepto promovido por Jung, que también es del corte, digamos, psicoanalítico, pero no de la teoría o de la corriente, digamos, freudiana. Luego pasamos a la fase de latencia, que es desde los 7 años hasta la pubertad, es una etapa que varía allí. Y en esta etapa pues se caracteriza como por entrar en pausa, todo esto que tiene que ver con la energía sexual. De hecho, no hay una zona erógena concreta y se paralizan pues todas estas experiencias en materia sexual hasta que se llega a la pubertad, y de la pubertad a la adultez se desarrolla la madurez sexual, donde el foco vuelve a ser nuevamente en la etapa genital, pero la diferencia con la etapa fálica es que el placer de la sexualidad, madura y sana desde la perspectiva freudiana, está relacionada con la vinculación al intercambio con la otra persona, es decir, el placer sexual está vinculado a la interacción con las personas, más que, digamos, una satisfacción inmediata de un instinto básico, como ocurría en la etapa fálica. Conversando ahora un poco de los métodos psicoanalíticos, de la terapia psicoanalítica, tenemos cuatro estrategias que aplica o aplicó el psicoanálisis en su momento. La primera tiene que ver con la libre asociación. Recordemos que desde la perspectiva de Freud, todos los conflictos, toda la fuente de la energía psíquica está en el inconsciente. Entonces, todos los problemas y trastornos que puede tener un paciente, todas las cosas, digamos, que le estén afectando desde el punto de vista psíquico, están en ese inconsciente y no se van a ver. Entonces, las estrategias, en muchos casos, van alineadas a intervenir ese inconsciente o son cosas que van más allá de la conciencia, ¿no? Una de las primeras estrategias fue la de libre asociación, que hay que decir que mucho de esto, tanto la libre asociación como la hipnosis, los trabajó también con Bauer, que tuvieron varios trabajos juntos. La libre asociación lo que es permitir que, como pusimos ahí, dígame todo lo que se le ocurra, que el paciente hable y hable y hable y hable y hable y diga todo lo que tiene que decir, para que el psicoanalista, sin intervenir lo que dice el paciente, pueda identificar qué está ocurriendo en el inconsciente, ¿no? La limitante de esta libre asociación, y como veremos también con el análisis del sueño, es que las interpretaciones quedan a discreción del terapeuta. Entonces pueden no ser del todo fidedignas, ¿no? Con los análisis de sueños, Freud piensa que el mundo onírico es una expresión de ese mundo inconsciente, y él identifica, digamos, 3 tipos de sueños. Los sueños que son fieles a la realidad, que hablan de los deseos no reprimidos y que son aceptados.
los sueños que representan deseos reprimidos, pero con eso puede pasar que no sean apegados a la realidad porque no se aceptan, entonces son distorsionados, o aquellos en los cuales los procesos son muy traumáticos o vergonzosos y están completamente disfrazados, ¿no? Entonces tenemos los apegados a la realidad, los simbólicos y los alterados. De hecho, Freud le pedía a los pacientes que tuvieran un cuaderno al lado de la cama y que se levantaran y los anotaran. Y eso en combinación con la libre asociación le permitía a Freud pues tratar de interpretar lo que estaba pasando en el mundo psíquico de la persona. Otra terapia significativa es la catarsis, donde la catarsis es una estrategia en la cual le pedimos a la persona que contacte con ese universo emocional, con ese proceso que le está generando el trauma y que se libere la energía emocional pues reprimida, ¿no? La catarsis no es un término exclusivo del psicoanálisis. De hecho, ya desde la antigua Grecia se habla de eso, y catarsis de hecho significa purificación. Y incluso la catarsis como técnica terapéutica, no como técnica terapéutica, pero es algo que nosotros hacemos cuando de repente con un amigo o con un familiar pues drenamos lo que tenemos adentro, pues eso nos libera, nos hace sentir emocionalmente más tranquilos, ¿no? Y por último la hipnosis, que sí tenía un fin terapéutico. La hipnosis es colocar sugestiones en el paciente. La hipnosis puede ser sugestionada por un tercero o autoinducida. Se colocan sugestiones en el paciente para que cambie un hábito o conducta. Freud comenzó con hacer esta aplicación de la hipnosis. Sin embargo, descubrió dos cosas: que era una respuesta rápida para los pacientes que tenían distintos trastornos, pero al mismo tiempo descubrió que no eran tratamientos efectivos, ya que los pacientes, si bien se recuperaban rápidamente, recaían también rápidamente. Bien, y por último vamos a abordar los tipos de personalidad desde la perspectiva de Freud. Freud dice que existen personalidades neuróticas, ¿no? Y aquí es interesante hacer una división entre los dos conceptos, el concepto de neurosis y el concepto de psicosis. Actualmente, las neurosis tienen que ver con trastornos, más que nada con trastornos de personalidad, mientras que las psicosis están más vinculadas a enfermedades mentales con base orgánica, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de Freud, él establece que, digamos, los conflictos estos del aparato psíquico pueden generar distintos tipos de personalidades neuróticas, y la psicosis ya son personas que tienen pues trastornos más amplios, divorciados de la realidad, etc., ¿no? Entonces esa es la aproximación freudiana, pero recordemos que hoy en día tenemos una aproximación distinta. De cara a la perspectiva de Freud, hay tres tipos de personalidades o de personalidades neuróticas. La primera es la personalidad histérica, que se origina por los conflictos por deseos sexuales no reprimidos. De hecho, el término histérica era un concepto que en la época estaba básicamente dirigido a mujeres por la profunda represión sexual que tenían las mujeres. Incluso había tratamientos que consistían en aparatos de masturbación a las mujeres en esta época para drenar esa energía sexual. Y el signo o la tipología característica de la histérica son las manifestaciones exageradas y una necesidad de atención fuera de lo normal. También son personas que pueden mostrarse seductoras o tratando de atraer a las otras personas para promover un encuentro sexual, y a la hora, digamos, de llegar a consumar el acto, pues no lo hacen. O sea, buscan simplemente atraer, pero evaden la consumación de la relación sexual. La personalidad de neurosis obsesiva se origina cuando el conflicto de Edipo no es correctamente resuelto, no es correctamente superado,
Y Freud dice que hay dos tipos de personalidades neurótico-obsesivas. Una tiene que ver con aquel que es retentivo, es decir, tiende a retener, a guardar compulsivamente las cosas, suelen ser ahorrativos, perfeccionistas y se obsesionan con esa idea. O el expulsivo, que mantiene también pues rituales de limpieza y suelen ser más agresivos, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser una película de Jack Nicholson, que es Mejor Imposible, donde vemos un obsesivo expulsivo. Y por último, la neurosis o la personalidad neurótica fóbica, que se caracteriza por presentar un miedo excesivo hacia cosas que en condiciones normales pueden infundir temor, pero no un miedo que llegue a paralizar o impedir el funcionamiento de la persona. En el caso del fóbico, sí se ve comprometido su funcionamiento y pueden darse estas fobias hacia animales, cosas o situaciones que, si bien pueden representar un riesgo, pues el nivel de respuesta emocional es exacerbado, ¿no? con el obsesivo. Bueno, de esta manera concluimos esta defensa audiovisual del proceso de psicoanálisis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro.